Arrancó la temporada 2024 de Fórmula 1. La primera sesión oficial del primer Gran Premio de la temporada ha tenido lugar y ahora os lo vamos a resumir. Todo lo que ha ocurrido en estos entrenamientos libres 1 del Gran Premio de Bahrein va a estar resumido ahora a continuación. Una sesión muy movida, una sesión donde hemos visto mucho, pero donde la pista no estaba en el momento óptimo. Los libres 2 es a la misma hora que la clasificación de mañana y una hora más tarde que la carrera, pero también coincide en el momento en el que se está disputando, por lo que ahí veremos una mini quali es muy posible y también tandas largas de muchos de los equipos, aunque eso lo hemos podido ya ver en esta misma sesión. Así que vamos allá con el resumen a lo que ha sido estos entrenamientos libres 1 del Gran Premio de Bahrein. El circuito de Sakir, después de acoger los test de pretemporada la semana pasada, acogía ahora la carrera inaugural y veíamos luz verde, el semáforo se ponía en verde y todos los equipos salían a pista, literalmente casi todos, porque han salido muchísimos pilotos en los primeros minutos a rodar a pista para ir sacando las primeras conclusiones. Había mucha acción en pista y también veíamos ya los primeros problemas. 3 minutos de sesión simplemente y Wang Yuzu se quejaba de problemas de freno. Íbamos ya viendo las primeras vueltas cerrarse, Checo se situaba en primera posición pero seguía estando muy lejos, ya no de los tiempos que veremos durante este fin de semana, sino de los tiempos que hemos visto en esta misma sesión. Russell conseguía mejorar y se ponía segundo por detrás de su compañero de equipo Hamilton, que estaba liderando, pero un piloto que todavía no había marcado tiempo y no había salido y en este preciso instante estaba saliendo de boxes es Max Verstappen, y desde el primer momento Verstappen ha venido con todos por cierto con neumático medio, que es el neumático que menos se va a utilizar en este fin de semana, y lo veíamos al piloto neerlandés posicionarse en ese primer lugar. Los Ferrari venían por detrás para cerrar su vuelta, Carlos Sainz se ponía tercero y le conseguía mejorar Charles Leclerc, quien también venía. Sergio Pérez, lo estamos viendo ahí, viene bajando el tiempo de Max Verstappen en este momento, viene 12 milésimas más rápido, pero se acababa quedando a 84 que las perdía en el tercer sector. En este punto Max Verstappen comentaba que estaba todo un poco patas arriba en el coche. Luego no ha sido la primera queja que hemos tenido del neerlandés, son habituales en los viernes por parte del piloto neerlandés. Lewis Hamilton llegaba para ponerse segundo y separar a los dos Red Bull. Veremos si podemos ver esta película más de seguido, de que veamos a los equipos estar ahí cerca de los Red Bull, porque en esta sesión por lo menos sí que lo han estado. 25 milésimas de diferencia de Lewis Hamilton. Russell, que venía para ponerse primero, muy interesante, lo estáis viendo ahí en la tabla de tiempos, mientras que Wang Yuzu intentaba cerrar su primera vuelta porque aquí ya habían solucionado los problemas de freno. Verstappen volvió a llegar para ponerse en primera posición y Fernando Alonso, que estaba en este punto sexto y por ahora no os hemos hablado demasiado de él, vemos que marca récord del primer sector. Venía bastante bien el piloto asturiano, pero lo perdía todo en el segundo sector. Quedaba cuarto a 3 décimas, vemos que donde no ha mejorado es en el tercero, pero su tercero se quedaba muy cerca de la vuelta anterior y el segundo había mejorado únicamente un poco. Más adelante veremos cómo progresa en ese segundo sector, porque ya lo vimos en los test sufrir y sigue siendo donde está sufriendo este AMR24 en este circuito. Veíamos también varios problemas que iban teniendo algunos pilotos, como es una bloqueada en la curva 10, la curva más difícil del circuito, en este caso de Nico Hülkenberg, veremos más adelante. Verstappen, que se quejaba ahora de las marchas y de la caja de cambios. Veíamos cómo en Ferrari hacían cambio de configuración en el box de Carlos Sainz, mientras que Piastri salía y siendo el primero en montar los neumáticos blandos. Ha habido pocos pilotos que han montado los blandos porque se los están reservando para la siguiente sesión, para ser una especie de mini quali y sacar una conclusión más clara, pero Piastri, siendo el primero con esos compuestos blandos, conseguía mejorar y ponerse primero. También había algunos que en su lugar empezaban a hacer tandas algo más largas, con Pierre Gasly, que estamos viendo ahí yendo un poco más lento. Lo único a comentaros sobre esto, que también me ha parecido curioso, es que este fin de semana ya os lo comentamos que los Alpine vienen con la livery rosa, pero han reducido otra vez pintura. En la livery azul el último día hasta este punto llegaba el azul, que por lo menos se llegaba a distinguir. Ahora realmente la han vuelto a quitar, demostrando una vez más los problemas que está teniendo Alpine, y pues no vuelve a aparecer. Veíamos problemas, como os he dicho que volveríamos a verlos, en este caso en la curva 1, George Russell, que se iba largo, también le pasaba Lance Stroll con una bloqueada
derrocada bestial que sufría el piloto de Aston Martin, y lo mismo le ocurría a Carlos Sainz. Le pasó a varios de los pilotos y seguía habiendo algunos que montaban el neumático blando. Ya lo había hecho Norris, consiguiéndose poner en primera posición, superando a su compañero de equipo, y ahora venía Yuki Tsunoda, quien se ponía en tercer lugar, muy cerca de la posición de Oscar Piastri. Pero había alguien más que venía con esos neumáticos blandos, y es el compañero de equipo del piloto japonés, que se ponía primero, 32 milésimas de diferencia frente a Lando Norris, y Ricciardo, que pasaba a liderar la sesión. Mientras que Albon vemos que conseguía progresar un poco, ponerse en ese 12º lugar. En los últimos minutos ya estaban casi todos haciendo tandas largas o en el boxes. Vemos a Bottas en este punto que también ponía el blando, pero bueno, se quedaba también bastante lejos. Vemos aquí a Lewis Hamilton cómo realizaba esas tandas largas. Se les ha visto bien a los Mercedes. Ya os vengo avisando toda la semana de que si hay alguien que se podía ocultar en los test era Mercedes, y se les ha visto bastante decentes en esta sesión en el día de hoy. Vemos a un Ocon quejándose de la inconsistencia brutal que había de su monoplaza, y Fernando Alonso en las últimas vueltas, que ponía un neumático medio nuevo para hacer también una tanda algo más larga. Tampoco podía ya, por el momento en el que había salido, hacer una tanda de 20 vueltas, por supuesto que no, pero sí que Pedro de la Rosa lo confirmaba, de que no iban a montar el blando, se lo guardaban para más adelante, saldría con un medio nuevo, y conseguía ponerse en quinta posición, que vemos que en el primer sector no mejora, pero se ha quedado con el récord porque anteriormente lo había hecho, y en el segundo y en el tercero sí mejoraba, sobre todo, y en este punto había habido un cambio de configuración en el coche y se le veía más cómodo en el segundo sector, que ha sido el punto débil de este AMR24 durante tanto los test como hoy. Sale siendo el primer piloto de los que no han montado el neumático blando, así que en ese sentido bastante bien. Y ya para el final de la sesión veíamos bastante poco, a Charles Leclerc rodando con otros compuestos medios, veíamos a Max Verstappen volver a quejarse nuevamente de la caja de cambios cuando intentaba adelantar en este punto a Fernando Alonso, y la sesión daba por finalizada con los 4 pilotos primeros siendo de los pocos, junto a Bottas, que pusieron neumático blando. Vemos a Ricciardo salir líder, vemos a Norris salir por segundo, Piastri cerrando las 3 primeras posiciones, Yuki Tsunoda siendo el último piloto con neumático blando. Pero les hemos visto bien a los RB, podríamos llegar a decir, no han estado lejos de los McLaren, incluso con Ricciardo estando por delante. Tanto Ricciardo supera a Norris por milésimas y Tsunoda se queda a milésimas de Piastri, así que no les podemos hacer la comparativa contra el resto, pero en este punto entre ellos, oye, parece que el RB puede estar igualado al McLaren. Por supuesto, después de unos libres 1, que queda mucho por ver. Alonso, como os hemos dicho, es el primer piloto que no ha montado neumáticos blandos, se queda en quinta posición, por delante a milésimas de Max Verstappen. Russell en séptima posición, Charles Leclerc octavo, noveno para Lewis Hamilton y décimo Valtteri Bottas, otro de los pilotos que sí que han puesto compuesto blando. Fuera de los 10 primeros vemos a Carlos Sainz en undécima posición, Checo decimosegundo, Albon decimotercero, Stroll decimocuarto y Guan Yu Zhou, que puso un neumático blando a final de sesión, decimoquinto. Sargent decimosexto, los 2 Alpine, Ocon y Gasly decimoséptimo y decimoctavo, y los 2 Haas en últimas posiciones, aunque no han ni siquiera intentado ir algo descargados de combustible, han ido con muchísima carga de combustible durante toda la sesión y por eso les vemos tan abajo. No es real esa diferencia que había casi de 5 segundos con Nico Hülkenberg, así que bueno, pues por si hay alguien que les interesase, siguen probando temas de degradación de compuestos, y esto lo vamos a ver bastante bien porque estos han sido los neumáticos que han estado utilizando. Como siempre os intentamos decir con este gráfico que os intentamos enseñar, por ejemplo, vemos que hay 3 vueltas de neumático blando, 4 de blando, aquí no ha cambiado, y luego 12 de blando, no ha cambiado, es el mismo compuesto blando, pero ha pasado por boxes, aquí no ha llegado ni a completar más que la vuelta de instalación y luego ya ha hecho una tanda. Es lo mismo que Norris, ha hecho primero 7 vueltas, luego 2 con este compuesto y ya luego ha montado blando, que ha entrado a boxes después de 5 vueltas poniendo luego el mismo compuesto. No ponen 2 diferentes. Aquí vemos que solo Ricciardo, Norris, Piastri, Yuki Tsunoda, Bottas y Zhou han puesto el neumático blando, el resto todos han usado 2 compuestos de neumático medio. También vemos ahora lo que siempre solemos enseñar, los sectores que han quedado tal que así. Tsunoda y Ricciardo lideran el primer sector pero han puesto el compuesto blando, el segundo es Alonso, está muy fuerte en ese primer sector.
Me parece muy curioso que siga siendo así, pero ya lo vimos en los test, efectivamente se repite en el día de hoy. Norris, Leclerc y Piastri lideran el segundo sector, ni con el neumático blando Ricciardo ha podido aparecer, los dos McLaren sí que son los que han puesto también blando, y en el tercero Sainz, Russell y Hamilton, todos los de blando tampoco han destacado demasiado en este tercer sector. Vemos que a un Alonso que también cae bastante, y luego en velocidades puntas, sobre todo, como siempre os decimos, centrándonos en el speed trap, que es el punto de mayor velocidad de la recta principal, vemos a los dos Williams siendo sobre todo los que destacan, como siempre lo hacen, que son el coche más rápido en recta, porque sobre todo está configurado para ello. Hay pocas cosas que comentaros, como ya os estamos indicando. Realmente, por supuesto, esta es lo que os hemos dicho, esta no era la sesión más representativa, porque la más representativa va a ser más tarde, va a ser en los libres 2, es más representativa los libres 2 que los 3. Los libres 3 servirá para acomodarse y para ya confirmar sensaciones, pero los libres 2 es la sesión en la que hay que fijarse, porque es el mismo momento de la carrera y mismo momento de clasificación, y se va a intentar hacer de todo, va a ser una sesión muy movida. Rápidamente, hablando acerca de Fernando Alonso, queda en quinta posición Fernando Alonso y ha sido el primer piloto con neumáticos medios. Los 4 de delante han quedado con neumáticos blandos, han hecho un intento de vuelta rápida. Alonso se ha mostrado bien. Primer sector, el mejor de toda la parrilla. Segundo sector, ha mejorado cuando han hecho cambio de configuración. Y el tercero, quizá podríamos llegar a decir que es el que más difícil está, pero realmente no está lejos en tiempo a los demás. Así que se está mostrando muy bien, y luego lo que destaca sobre todo es la degradación de neumáticos. Veremos más adelante en los libres 2, pero de verdad, os llevamos una semana diciéndoslo, el Aston Martin debería de ir bien en este fin de semana. Más allá de ahí, se ha hablado bien acerca de la degradación del McLaren, no lo pareció en los test, sí se ha hablado en el paddock en el día de hoy, ahora después de estos libres 1, y se ha hablado mal de la de Ferrari, que no lo parecía en los test, pero sí que parece que han degradado bastante estos compuestos medios. Aún así es el compuesto que menos se utilizará, ya lo sabéis, el C2 está entre medias del C1 y del C3, pero no degrada tan bien como el C1 y tampoco es un tiempo demasiado mejor al C1. Quiero decir, no degrada como el C3 y tiene un tiempo como el C1, entonces no se va a utilizar demasiado, por eso en los libres se los van a querer quitar. Sobre todo los compuestos de carrera van a ser blandos y duros. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Ha regresado a la temporada de Fórmula 1 ahora con este Gran Premio de Bahrein. Vamos a contaros también todo lo que ocurra en el circuito de Sakir y lo que ocurra durante los entrenamientos libres 2 que se disputan a las 4 de la tarde horario español. Eso ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto, nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.